Buenos días, tardes, noches. Mi nombre es José Muñoz. Soy estudiante de la Universidad Central y hoy les traigo un pequeño tutorial sobre el manejo de datos perdidos en SPSS. Antes de empezar, es necesario aclarar algunos conceptos de estadística básica. También hablaremos sobre la prevención de errores y las etapas que son necesarias para llegar a un análisis objetivo y claro de los datos obtenidos. Sin más preámbulos, empecemos. Como se los mencioné, hablaremos sobre la prevención y el primer punto a considerar es la planificación, ya que si manejamos este aspecto de manera correcta, al momento de realizar los cuestionarios o las encuestas o el instrumento que estén tomando en cuenta para la obtención de datos, las respuestas que nos den serán claras y de esta manera tendremos un enfoque más claro a la conclusión que queremos llegar. Otro aspecto a considerar muy importante es un concepto básico de la estadística que a veces dejamos pasar por alto, que son las escalas. ¿Pero qué es una escala? Es la representación de atributos o variables que describen hechos y al analizarlos y procesarlos se convierten en información. Son varios tipos de escalas, pero hoy he decidido enfocarme en tres. La escala nominal, que es categorizar una variable. La escala ordinal, que es, aparte de categorizarla, darle un orden jerárquico. Por ejemplo, los nombres en la lista de alumnos, que va de AZ o de ZA. Y la escala de intervalo, que tiene las características de las dos. Es categorizada, se puede ordenar, pero aparte nos permite discernir pequeñas diferencias entre cada observación. Volvamos. Otro punto que debemos tener muy claro son las variables. Aquí he clasificado en dos: variables cuantitativas y variables cualitativas. Para no hacerlo complejo, cualitativas las tomaremos con las cualidades y cuantitativas con los números. Y para finalizar, pero no menos importante, son los instrumentos con los que trabajamos. Aquí tomé en cuenta las encuestas y los cuestionarios. Puse ventajas y desventajas. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Les dejo a su criterio. Si quieren profundizar un poco más, dejo un pequeño link en la descripción para que lo averigüen ustedes mismos y opinen en los comentarios cuál es la que les parece más factible. Continuemos. Otro punto importante, aunque pareciera simple, es que sean legibles y estén completos, ya que al momento de transcribir puede haber diferentes emociones o distracciones que no nos permiten completar el trabajo de manera correcta. Así que aunque pareciera simple, mucho ojo a esto. Continuemos. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que encontramos? Es la falta o exceso de datos. También los valores extremos, incluyendo inconsistencias. Por ejemplo, en una aula universitaria, la edad promedio es entre 18 y 23 años. Y por ahí digamos que aparece un dato de 53 años. No está mal, no es imposible. Sin embargo, es una anomalía que no tiene mucho sentido, por lo cual es necesario darle una ojeada para ver qué está pasando. Y lo último, resultados inesperados y otros tipos de inferencias o abstracciones. Eso ya ejemplificaremos de mejor manera para que lo entiendan en la práctica. Continuamos. Como les mencioné, aquí clasifiqué en tres etapas que son necesarias para llegar a un análisis correcto, pero de manera resumida, para que no se confundan, les he dejado separando las fuentes de problemas en falta o exceso de datos y en extremos y en consistencias, para que si quieren ponerle pausa un ratito, vean qué puede fallar en cada etapa. Continuamos. ¿Qué tipo de datos problemáticos encontramos? Los datos problemáticos que podemos encontrar en nuestros datos pueden clasificarse de la siguiente forma: erróneo o INRE. Ustedes me dirán, ¿qué es erróneo e INRE? Simple. Estos datos son generados por error, pero pueden caer dentro del rango esperado, como introducir un 2 en vez de un 3 en una variable que va del 1 al 4. No está mal, sin embargo no es un dato real, ya que debido a la mala transcripción nos está dando un dato falso, una respuesta falsa,
que pareciera que no importa, pero al final del estudio va a ser un problema. Continuemos. El verdadero extremo, como les comenté, que si tenemos un promedio de 18 a 25 y viene un número 30 o un número 50, se sale del parámetro, por lo cual es necesario verificar qué está pasando. De causa desconocida puede ser una mala transcripción y exceso de valores perdidos. ¿Qué gráfico podemos utilizar? Yo, de manera personal, recomiendo el Blogspot. ¿Por qué? Ya que la mayoría de datos se concentran en el cuadradito que podemos observar en la imagen y a los lados se van el sesgo, los datos que no tienen mucha conexión, que no tienen fuerza en la muestra. También podemos utilizar los histogramas. Es más, en la práctica vamos a usar un histograma para ejemplificar de mejor manera y que entiendan de mejor manera a lo que me refiero con valores perdidos. Prosigamos. El último error, pero es un error frecuente de igual manera y con el que vamos a trabajar, son los missing vowels, en español errores perdidos. Lo importante es identificar la frecuencia con la que ocurren y el patrón. Tenemos que recordar que en SPS, si está la celda vacía o el valor designado como tal por el investigador, SPS lo registrará como un valor perdido. Sin más teoría que dar, vamos a comenzar con la práctica y ya volvemos. Hemos vuelto. Para realizar la práctica, he escogido esta base de datos relativamente pequeña para entender de mejor manera lo que queremos hacer. A nosotros lo que nos incumbe ahora es saber para qué nos sirve esta pestaña que dice perdidos. Es simple, pero antes de explicarlo, vamos a realizar un análisis. Vamos a analizar estadísticos descriptivos y frecuencias. En este caso yo tengo señalada la variable edad, pero si tú no la tienes es de la siguiente manera. La señalas, edad, y das la flechita y sin más preámbulos, aceptar. Te va a salir esta tabla de frecuencias. Así debería salir normalmente. Sin errores, sin nada, podemos ver que el histograma es de la manera más normal. Tenemos un valor extremo que ya solucionaremos, pero por el momento no hay nada fuera de lo común. Ahora lo que vamos a hacer es un pequeño cambio. Vamos a borrar algunas de las celdas que estaban llenas. Y ya. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a analizar frecuencias. Como ya tenemos señalada la variable, aceptar. Y aquí el primer cambio. Ya no tenemos en valores perdidos como en el primer dibujo 0. Ahora valores perdidos tenemos 3. Tal y cual borramos. Pero es necesario que nosotros clasifiquemos a estos errores. Por lo cual vamos a codificar a SPS de la siguiente manera. Vamos a ir a vista de variables. En edad, procuren que esté bien en edad. Vamos a perdidos, ninguna, y damos valores perdidos discretos. Y vamos a poner un código simple. 9999. 4 9. Y aceptar. No ha pasado nada. Y en los espacios vacíos agregamos el 999. 999. 999. Nada más. Y vamos a analizar estadísticos descriptivos, frecuencia, edad, aceptar. Ya. Lo único que ha cambiado aquí es que ahora ya están registrados los datos perdidos. Y de esta manera no van a involucrarse cuando realicemos un análisis, un gráfico. Y podemos ver que los gráficos han cambiado. Se van sustituyendo cosas, se van eliminando cosas para de esta manera tener un análisis más real. Pero esto es en el caso que tenemos celdas en blanco. ¿Qué hacemos si tenemos valores extremos? Pues volvamos a nuestra hoja de vista de variables. Aquí cambiamos un dato. A este 30 pongámosle 200. No ha pasado nada, pero si hacemos un análisis de esto, el mismo procedimiento que hemos aplicado hasta ahorita, vamos a notar que hay un sesgo notable. Acá está la muestra y acá está el valor que agregamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para eso? Es una anomalía. Regresamos a nuestra hoja, vista de variables, y nos ponemos en igual, perdidos edad. La diferencia es que vamos a agregar otro dato. Vamos a poner 200 y le damos a aceptar.
Es simple, no hay nada de ciencia. Vamos otra vez a analizar estadísticos descriptivos, frecuencia, tenemos señal de edad, aceptar. Y podemos ver que nuestro gráfico volvió a la normalidad. De lo que teníamos en nuestro tercer gráfico, el sesgo de que a un valor extremo nos llevaba totalmente el gráfico a otra perspectiva, ahora podemos ver que lo ignora. Y la muestra sigue de igual manera. Entonces, también tenemos que caer en cuenta que los valores perdidos antes eran 3 y los valores perdidos eran 4. No es nada del otro mundo. Como conclusión, el manejo de valores perdidos o de errores en SPSS nos permite llegar a un análisis más objetivo y claro de nuestra información, dejando a un lado la información que tiene anomalías para llegar a una idea más clara de nuestro proyecto y de nuestro análisis. Hasta aquí el tutorial, muchas gracias, espero que les haya gustado. Bye.